cervicuterino. Nos acompaña Paula Asprea, nuestra columnista de salud. Démonos, qué gusto tenerte de nuevo, Pau, bienvenida. Buenos días, gracias. Buenos días, ¿la escuchamos bien ahí? ¿Sí? ¿Te escuchas bien? Sí, bien, Sí, bien. perfecto, bárbaro, entonces. Hoy día de eliminación, una acción para la eliminación del cáncer cervicuterino, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito Sí, de qué se trata? fue bueno. Bueno, gracias ahí por invitarme para estas fechas enormes que la OMS y la la OPS ponen como fechas calendario mundial. Estas, perdóname, Beru, escucho un poco mal ahora, como medio aturdido. Ah, porque A ver, acá hay otros ¿Ahí está volúmenes. mejor? a ver ahora. Bueno, igual sigo hablando. Em, Son fechas que en realidad se toman como para el calendario mundial de salud para tomar conciencia, para concientizar a la población y además para aplicar acciones a nivel sobre todo de los estados de salud pública. Son grandes fechas de salud pública. Cuando hablamos de fechas de salud pública son esas fechas que en realidad por el impacto que tiene a nivel de la salud de las poblaciones o de la enfermedad de las poblaciones, el ítem, digamos, la enfermedad a considerar y todo lo que se puede hacer a modo campaña desde la presencia de los estados, desde el área de salud. En el caso del cáncer de cuello uterino, que es el cervicouterino, es cuello del útero, es una enfermedad con alto impacto, tanto desde el impacto de la enfermedad en sí y de la carga de la enfermedad en sí, pero también de todo lo que se puede hacer a nivel preventivo. El cáncer de cuello uterino hoy es una enfermedad que está bastante instalada a nivel de, vamos a hablar de las Américas, dentro de la que estamos incluidas dentro de las Américas y dentro de las Américas latinas, no de las Américas del norte. ¿Por qué? Porque ahí ya empezamos. Sur. Sí, El sí, sur global, como el dice sur la global, el otra. sur del sur. ¿Por qué? Porque en realidad es una enfermedad que tiene una enorme eh, impacto a nivel de las desigualdades. No es lo mismo hablar de cáncer de útero en los países del norte que hablar de cáncer de útero, de cuello de útero en los países del sur. ¿Por qué? Porque la desigualdad social, económica y de alcance a las tecnologías preventivas en salud es muy desigual. Porque, bueno, ahí ya surgen las primeras preguntas. Sí. Además de las causas, que a ver si se puede comprender de dónde vienen, en la detección sí o sí hacen falta imágenes, quiero decir, aparatología para detectarlo. Tecnología. Tecnología. Tecnología es todo. Tecnología es Bueno, claro, un hasta Papa Nicolau es tecnología. tecnología podríamos hasta decir que sin que lo sea exactamente, pero podría ser la palabra del equipo de salud Ujú. aconsejando sobre. Claro, ya desde ese Sí, arranque. Claro. porque uno siempre piensa en la tecnología, el aparato raro, difícil y Sí, carísimo, ¿no? En realidad, tecnología es todo. claro. Es toda la técnica que aplica para lograr el objetivo. Y dentro de la técnica también está la técnica de la empatía. Si entra, ya sé que no entra, Claro. no entra dentro de las tecnologías, pero si tenemos ganas entra, porque en realidad Incorporémosla, es lo que incorporémosla. empieza a hacer el ruido Ujú. o la ayuda a la colaboración. Bueno, Porque, a ver, primero hay que ver las causas, pero si hay síntomas y cómo finalmente se detecta este tipo de cáncer. claro, Te hice muchas preguntas a la vez. me saco porque no escucho nada. Dale. Em, el cáncer de cuello de útero una enfermedad oncológica que tiene su mayor impacto a partir de los 35 años, 40 sería en la mujer adulta adulta madura, no adulta mayor como podría ser el cáncer de mama, que fue la columna anterior que Ujú. hablamos, y que tiene una epidemiología totalmente diferente, ya está vinculada con otras cosas. Por ejemplo, en el cáncer de mama es poco lo que entra a lo socioeconómico, cultural, ambiental. En el cáncer de cuello de útero entra un montón. Dentro de los grandes factores de riesgo del cáncer de cuello de útero está la multiparidad, o sea, las mujeres que han tenido muchos hijos, la
esos conceptos que son un poco quizás antiguos y quizás hay que rever, pero que están dentro de la bibliografía, que son la cantidad de parejas sexuales que la mujer haya tenido, la cantidad de infecciones y reinfecciones por VPH, virus de papiloma humano, que haya tenido, lo temprano, que es un virus muy común. un virus muy común del cual ahora vamos a hablar en cuanto a lo preventivo, la cantidad de infecciones y reinfecciones por HPV, el número de partos, las parejas sexuales, lo temprano de la menarca, la edad de la primer menarca y la edad, el tiempo, si la mujer... Es cuanto más temprano Sí. lo Sí. tuvo, es un factor de riesgo mayor. Exactamente. Todas cosas que algunas son difíciles de medir y también desde algunos puntos de vista difíciles de evaluar, ¿no es cierto? Porque este tema de poner la cantidad de parejas sexuales, ¿con qué tiene que ver? Con la cantidad de parejas sexuales con riesgo de virus de papiloma humano sin cuidado respecto de eso. Claro, que si tal vez tuviste muchas parejas sexuales cuidadas, Exactamente, con Entonces, protección de barrera en este caso, claro. exclusivamente, que es el preservativo. Claro, no tiene que ver la cantidad. En realidad no. Sería El cuidado. el cuidado. el Pero eso como en cuenta. estas pautas que se llaman epidemiológicas están hace mucho tiempo estipuladas y evaluadas en todas las enfermedades transmisibles y no transmisibles, en el caso de esta tendría un aspecto transmisible, pero también es un aspecto no transmisible porque las oncológicas son no transmisibles y el transmisible sería lo infectológico en este caso, ¿no? Entran muchos factores. La incidencia dentro de la región de las Américas es alta todavía, hoy en día, considerando la posibilidad de acceso a las tecnologías que podríamos llegar a tener, considerando que es alrededor de 80.000 mujeres diagnosticadas por año en la región de las Américas, de las cuales 40.000 mueren por la causa. Altísimo, 50% de mortalidad es altísimo. Hablando de una enfermedad que está hace muchísimos años diagnosticada, estudiada y que además tiene muchísimo desde lo preventivo para hacer. ¿Y eso tiene que ver con este planteo que vos venís haciendo de la desigualdad? Tiene que ver, porque ahora vamos a ver cuáles son las prácticas preventivas. ¿Se acuerdan que el encuentro pasado, la columna pasada que hablamos de cáncer de mama, yo hice un pantallazo general y muy, muy por arriba que hablaba de la prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Sí. No voy a tomar examen ahora. La primaria, no, lo voy a dar yo los tips de nuevo. Bien. Cortito y rápido. La primaria es la que tiene que ver antes de que haya ningún signo ni síntoma acercándose, es la que tiene que ver con lo que se llama promoción de salud, promover hábitos saludables o promover prácticas saludables para no llegar a la circunstancia. Eso es la prevención primaria o promoción de la salud. La prevención secundaria es la que tiene que ver con la detección temprana del cuadro. La terciaria con atender la rehabilitación o ya atender la curación y el tratamiento, y la cuaternaria es la que debo decir más entre paréntesis y más en voz baja, pero que a mí me encanta, que es la que cuidado con todo lo que los servicios de salud hacen para que uno se enferme. Pero en este caso puntual, justo de prevención de cáncer de cuello no aplica, pero es la cuaternaria. Bien. Que se puede hablar un día solo de eso. Bien. Con respecto a la promoción de salud o a la prevención primaria del cáncer cervicouterino, desde hace varios años ya, desde que se aplicó con la cohorte o con los niños nacidos a partir del año 2000, y ahora hablo de Argentina, se implementó la vacunación contra el VPH o HPV, virus de papiloma humano, a los niños y niñas a partir de los 11 años. Fue una vacuna bastante discutida, porque a veces hay también ganas de discutir per se algunas situaciones, pero está dentro de nuestro Programa Nacional de Vacunación, en las campañas de adolescencia. ¿Y por qué se aplica a los 11 años? Porque la edad determinada de inicio de la actividad sexual en jóvenes en Argentina es a los 14. Entonces, la idea es llegar con la vacunación antes de que inicie la actividad sexual. Y tiene que ver con esto que hablábamos recién hace un poquitito, que como tiene que ver con las infecciones de transmisión genital, sí, el HPV, se trata de que esa prevención esté antes. Esa sería la principal acción a nivel de la prevención primaria, que la intención dentro de la región de las Américas es que el 90% de los jóvenes
adolescentes estén vacunados y vacunadas a partir de los 11 años, con máximo top de llegar a esa meta de vacunación a los 15. Entonces, 90% de vacunación. Esa es obligatoria hoy en día. Eso está hace muchos años. Y se empezó con lo que se llama la cohorte 2000. Los pibes nacidos en año 2000 fueron los primeros en recibir esta campaña de vacunación. Segundo ítem con respecto a prevención secundaria. La prevención secundaria decíamos que es la que cuando se detecta en forma temprana, asintomática, la enfermedad, que se hace con muchas situaciones, pero puntualmente con respecto a lo que es cáncer cervicouterino, con la famosa toma del Papá Nicolau, que ya lo decía Tita Merelo en los 80, nena, hacete el Papá Nicolau, que en realidad es... ¿Qué hace esto? A ver, Ahí la estamos si la tenemos de visita. Tiempo que no digo. Muy bueno. Vino. Sí. Bueno, ¿qué hace el Papá Nicolau? Es una tecnología muy simple, muy sencilla, algo invasiva, porque en realidad no dejan de intervenir dentro de nuestro canal vaginal y tomando células del cuello uterino, en la cual se toma una pequeña muestrita de las células, es la descamación de las células del cuello uterino, y el citólogo o citóloga especializado en el tema las mira con una tinción especial, que es la técnica de Papá Nicolau. Eso se llama, es una tintura el Papá Nicolau. Fue un señor griego que inventó esta tintura para poder ver estas células especiales, que eran las que mostraban que había cierta anomalía en las células habituales del cuello del útero, y ahí se detecta tempranamente. ¿Qué se detecta en el Papá Nicolau? Que se busca detectar lesiones precancerosas, o sea, adelantarnos a cuando la enfermedad o el cuadro ya tiene síntomas. ¿Qué nos pasa en particular que nos da una enorme chance el cáncer de cuello de útero? Que es una enfermedad, un cáncer muy lento, muy lento. Entre que lo que se empieza a generar y empezás a tener alguna manifestación clínica sintomática pasan 10 años, aprox. Entonces es un montón de tiempo en el cual, si uno implementa las estrategias que ya hablamos de prevención primaria y prevención secundaria a tiempo, se llega muy bien a evitar este 50% de mortalidad que en las Américas el cáncer de cuello tiene. ¿Se entiende un poco el loop de todo el...? Tiene que ver con la educación, con la prevención, Claro. con el cuidado. Y con la accesibilidad de a la salud pública. También. Y privada, pero la accesibilidad es clave en estas campañas que son masivas. Por eso es que la sugerencia, seguimos hablando de prevención secundaria, toma de muestra de Papá Nicolau, es a partir de los 35 años, cada año, año y medio, al principio, y luego de 3 años consecutivos de una detección de Papá Nicolau negativa o normal, se puede hacer cada 3 años. ¿Qué nos permite esa brecha cada 3 años? Si se lograra que desde la salud pública se hiciera este seguimiento y esta continuidad de atención, que más mujeres accedan a la técnica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si nosotras 4 que estamos acá nos hacemos todos los años sí o sí un Papá Nicolau a que si lo hacemos cada 3. ¿Qué pasa si lo hacemos cada 3? Dejamos turnos disponibles, tecnología disponible, material disponible y tiempo disponible para que otras mujeres que nunca accedieron lleguen. Claro. Me quedé pensando en la vacuna del HPV, si es también, ¿cómo es en el caso de las adultas? Vos mencionabas recién la obligatoriedad para Sí. las jóvenes. Lo que pasa es que la propuesta, y yo pienso que debe tener que ver también esto con una cuestión de administración del recurso, que es un recurso más Finito. costoso, la vacuna, que el Papá Nicolau. El recurso esté para antes de que haya instalación de los riesgos. Por eso es que en general en las mujeres adultas ya no se recomienda la vacunación de HPV, porque en realidad si a los X, a los 20, a los 30, a los 40 has tenido actividad sexual y has tenido partos, es como que ya ¿cuánto puede prevenir la vacuna? Si ya lo que tiene que estar dando vuelta para que se genere la neoplasia ya está dando vuelta. ¿Sí? Entonces por eso es que se promueve en la adolescencia antes de que empiece la edad estipulada en el inicio de actividad sexual, en ese caso en Argentina. La OPS en general lo propone que a los 15 esté el 90% de la población adolescente vacunada.
Entonces hablamos de prevención primaria Sí, o volvemos promoción, vacuna HPV en la adolescencia o al final de la primaria, Sí. de la escuela primaria. Claro. Prevención secundaria, toma y detección temprana de muestras a través de la técnica de Papa Nicolau, que lo tiene que hacer personal capacitado para tal situación. La toma y la lectura, personal muy capacitado para hacer tal situación, que eso también a veces es una de las dificultades que hay, de nuevo en la región de las Américas, que haya personal formado, citólogos, especialistas, para leer los poder resultados, leer las muestras. leer y explicar, porque a veces parece, digamos, una cosa no importante, pero suele pasar que te haces el estudio y a veces ha pasado como con amigas concretamente, no les llegó el resultado, no se lo comunicaron no, y es gravísimo eso, porque es lo mismo que no haberte hecho el estudio. Claro, es lo ¿no? mismo Y cuando en había realidad cosas ya para la decir. mitad de lo que, vamos a hablar feamente en economía, la mitad del dinero ya se gastó Claro. Claro. para, Era la porque en tarea. realidad el personal que te tomó la muestra, Claro. el espéculo, la Ujú. espátula, el cepillito, los vidrios y el traslado de la muestra al centro de referencia ya se hizo. Se Claro. perdió. Para Sí, sí, quien sí. recién se engancha, compartirles que estamos dialogando con la médica, con Paula Prea, estamos hablando del cáncer cervicuterino, ¿no? Y acerca de, bueno, qué hacer, cómo detectarlo, y hay muchas formas, hay cosas para hacer antes de que lleguen los síntomas y antes que este cáncer avance. Sí, forma parte de las estrategias de prevención de las enfermedades cancerígenas o oncológicas en la mujer y son en realidad prácticas que, vuelvo a lo mismo, son muy simples, que hay que desmistificarlas. A veces hay tendencias que tiran muy en contra de estas campañas masivas, como por ejemplo de que la invasión, que tu cuerpo, que puede tener una lectura que en parte haya algunas cosas que hay siempre que mejorar, como que tiene que ver la empatía, el respeto, el pedir permiso, el cuidar, el ser suave y amable con la mujer que se está atendiendo, pero también es cierto que hasta el momento es la opción que tenemos y es simple y no es tan Y la relación tremenda, ¿no? en términos de lo económico para seguir la línea costo-beneficio, Claro. ¿no? Como decir, bueno, Claro. ese malestar, esa molestia, esa incomodidad del momento, bueno, puede salvar una vida. Si uno Sí, lo piensa yo en perspectiva. recuerdo, y ahí me voy a hacer algo autorreferencial de ambas, Sí, cuando hace en el año 2000, espérame, 12, 11, 12, fuimos allá a la zona rural de Santa Rosa a tomar muestras de Papa Ujú. Nicolau. sí. Yo no me acuerdo si te acordás de lo que fueron los resultados, pero que era más del 50% de las Sí. muestras tomadas tenían lesiones o cancerosas ya establecidas o precancerosas. En las Ajá. mujeres que tomamos muestras ya, que fue para mí fue una experiencia experiencia que maravillosa, hermosa, hermosa en todo sentido y que mostró además la necesidad de que en las áreas postergadas o más alejadas de los grandes centros urbanos tiene que estar estas prácticas y estar Sí. las mujeres agradecidas hacían cola en la No había acceso de las palomas, ¿no? Claro. Coordinamos Valde de ahí viajes Escudero, las todas las mujeres Palomas rurales de por allá. y sí. un lugar más Y fue, quizás no me muchas acuerdo. de ellas no se hicieron antes, No, nada. no tenían nunca Eso. hecho un Papa Nicolau, mujeres de todas las edades, más 30, porque Sí. era la pauta que habíamos puesto, porque Ujú. íbamos con el material, salíamos tempranito al campo, íbamos con todo el material, con nosotras dos y una Sí. enfermera. genia. Sí, Fue estuvo muy hermoso, bueno. hermoso, Hoy el día de hermoso. la militancia, ¿no? Para recordar cosas así, eso también es militar la salud. Sí, ¿no? visitarla Acceso. más que nunca. Sí, Sí. total. Bueno, eso para mí fue una experiencia inolvidable, pero además lo inolvidable, los resultados que arrojó. Fue Sí. altísima la prevalencia Ujú. de lesiones. Esas mujeres todas en ese momento las articulamos a través del hospital de la red de Papa Nicolau, en la cual yo en ese tiempo era participante también desde la Acción. acción concreta en los lugares más postergados.
Sí, fue y se súper articularon interesante. todas con ginecología de los hospitales, muchas fueron con el hospital de Quines Y acá y con también Concarán. Graciela Canova, me acuerdo que también, Alta referente a Graciela, sí, 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 que sí, todavía está que todavía está y en por el suerte hospital está acá. formando gente, ahora pronta a jubilarse, está formando Ujú, gente para que quede, porque ha sido una acción muy importante y sostenida en el tiempo, cosa que sí. también es importante eso, Ujú. porque a veces cuando estas cosas aparecen como un, Esporádico, claro, como así. esporádicamente, viste, como un destello de luz y de colores, todo Sí, muy sí. lindo, pero después se interrumpe. Y si hay algo que en estas campañas no hay que permitir es la interrupción, Ujú. porque después llevan mucho tiempo. Yo ahí sí debo hacer un poco el mea culpa de no haber tenido el seguimiento de estas mujeres una vez que entraron al sistema, a los servicios de ginecología para hacerse los tratamientos, después Bueno, no los nosotras pudimos, sí yo no los pude las seguir. seguimos viendo y recuerdo, por ejemplo, algunas que fueron a operarse a la ciudad de San Luis, el Claro, caso de las Palomas porque ya estaba avanzado. sí, hubo un par eh, de casos que ya estaban estaban avanzados avanzados. y más vale que lo ideal hubiese sido llegar antes, pero en buena hora que se llegó en esa situación, Sí, porque Claro, quizás, y a veces cuando uno habla de la sintomatología, no es tampoco una, un una cáncer real. en el cual uno haga demasiada difusión de cuál es la sintomatología, porque para cuando la sintomatología está ya es tarde. claro. El grado de invasión es tal que ya es tarde. Entonces no hay que esperar la sintomatología en el cáncer de cuello como en ninguno, Ujú. pero estando la estrategia y la campaña preventiva, y está siempre, de pronto en estas fechas en particular, es cuando más Se aprovecha para hablar, de pero nuevo, está la siempre. concientización, la difusión, los Pau, medios. entonces, con el Papa Nicolau, ahí podemos saber si tenemos un cáncer de útero, el Sí, cuello de cuello de útero, útero, sí, que el es cuello de otro útero. tejido, cuello de Ujú. útero, ¿sí? Con eso Em, alcanza, digo, no hace falta, o en algunas situaciones sí hace falta profundizar, hacer. cuando ya se detecta algo. Por ejemplo, vamos a tomar este caso de estas mujeres Sí. hermosas que nos permitieron tener esta experiencia también, ¿no? Ujú. Y que accedieron a venir a hacerse su cuidado. En este caso de estas mujeres no es que listo, Papá Nicolau, ya sabemos lo que hay que hacer. No, a partir de ahí entra en otra fase del protocolo que ya no es preventiva, o podría ser de prevención terciaria, de la cual todavía Ujú. no habíamos hablado, que es lo que hace al tratamiento oportuno, específico y a lo que tenga que ver con la rehabilitación del caso. Entonces ahí sí, ya en este caso se deriva ginecología, que son los ginecólogos son quienes atienden los casos de cáncer de cuello uterino, que puede ser o no para cirugía, no siempre son quirúrgicos, y ahí sí es donde entra de nuevo el siguiente paso de, bueno, a ver en qué situación estamos, cuán Ujú. invasivo es, cuánto tejido está tomando, cuál es la superficie, cómo es, siempre el 100% del cáncer de cuello uterino está relacionado con virus de papiloma humano. Por lo tanto, también detectar el genoma, que es otra técnica más compleja y mucho más costosa, de qué tipo de virus de papiloma es, también va a servir en ese caso el tratamiento. Pero ya ahí estamos entrando en terreno que yo no manejo porque es de especialista, pero además que ya quizás no aporta a lo que hace a la conciencia y a la noción de lo preventivo, ¿no? Bien. Claro, ya sería más el diagnóstico, el Entonces, otro. acordarnos que lograr a los 15 años el 90% de la vacunación en jóvenes adolescentes contra virus de papiloma humano, VPH, y eh, concientizarnos todas las mujeres que a partir de los 35 es importante que acudamos a la toma de muestra para hacernos un Papa Nicolau, ya con eso hacemos un montón. Y quizás si todos, cada uno en su lugar, logramos tomar esta conciencia, se puede reducir esta tasa altísima de mortalidad que el cáncer de cuello de útero tiene en las Américas. Vuelvo a lo mismo, que no es lo mismo en la zona rural que en la zona urbana, Ujú. ni que en la zona urbana con alto grado de tecnología disponible o de acceso disponible que en los lugares en los cuales no hay ninguna. Es muy heterogénea la Ujú. población, pero a grandes rasgos y haciendo un número global, el 50% de mortalidad tiene esta enfermedad si no es detectada en forma temprana, precoz y como corresponde desde los lineamientos, ¿no?
Paula Espreda, como siempre, un placer hablar. Se pasa muy rápido este rato, aprendemos un montón. Siempre aprovechamos a hacerle todas las consultas al aire y fuera del aire. Clara, imposible. Clarísima, clarísima. Bueno, y hacerse el Papa Nicolau y Nena, hacete el Papa Nicolau. Hacete el Papa Nicolau, podemos volver a escuchar el temita musical. Muchas gracias, Pau, por haber Un venido. abrazo y gracias. Sacarnos las dudas acerca de este cáncer de cuello de útero. Así. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.